Qué hermoso que es el Señor. Y la iglesia es igual de hermosa. ¿Cuántos aman al que tienen al lado? Claro, los cubanos vivos bárbaros, tenés a vuestro hijo y a tu esposa. Así cualquiera los ama. Yo no sé, quizás yo no lo pueda saber, pero tú has venido hoy y como toda persona tienes tu propia vida, tienes tus cosas que te preocupan. Me imagino que tendrás tus cosas que te preocupan, algunas que te ocupan también. Y no todos vienen de la mejor de las alegrías, otros vienen del valle de las tristezas, y no todos estamos igual, ni todos estamos en la misma etapa de nuestra vida, unos están más jóvenes, otros más mayores, otros adultos, algunos con problemas de hijos, otros sin hijos, otros con hijos con problemas, o con hijos problemáticos también, con hijos adolescentes, con hijos adultos. Cada uno tiene su vida. Y tú estás aquí y estamos todos. Gracias, Emanuel. Servís para algo. Tengo confianza, es como un hijito amado. Yo también tengo hijos con problemas. Y no sé si a usted le pasó alguna vez en su vida, y yo sí he tenido alguna etapa de esta manera, pero que sentí que Dios estaba durmiendo una siesta mientras yo estaba en la peor de las tormentas. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces nos ha dado la impresión de que Dios estaba echando una cabezadita, ¿no? Y verdad que el título de hoy es Cuando Dios durmió. Pero vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él nos pueda dar una apertura de corazón y de mente para poder escuchar la palabra de Dios. Por eso, Padre, a ti rogamos. Dice tu palabra que tú eres un Padre bueno y que no niegas el Espíritu Santo y que lo das en abundancia y que abres las puertas para que el Espíritu Santo nos ilumine. Que cada palabra de esta mañana sea sazonada con sal y que cada palabra entre en nuestro corazón, opere en nuestra vida y en nuestra alma. Que cada día seamos más parecidos a tu Hijo Jesús. Y que seamos capaces de dar nuestra vida por el reino de Dios. Te amamos, Padre. Te rogamos que si hay algún espíritu en esta mañana contrario a tu enseñanza, que viene a distraer, que viene a descolocar, que viene a tergiversar, tu santa presencia lo expulse de este lugar. Y que no hayan distracciones para poder escuchar tu vívida, hermosa y poderosa palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. En una ocasión, un hombre estaba nervioso en una playa, en un río con agua cristalina. Se le había caído un anillo y no lo podía encontrar. El agua era muy cristalina y muy bajita, pero aún así, habiéndose caído un anillo de diamantes muy brillante, no lo podía encontrar. Desesperado, miró hacia el costado, vio a un anciano de muchos días y desesperado le dijo, no encuentro el anillo. Y este anciano con su sabiduría le dijo, quédate quieto, espera un poco, deja que la arena se siente
y el anillo aparecerá. El hombre por un momento dijo, esto es una locura, tengo que seguir buscando el anillo, y desesperado empezó a meter la mano, a buscar y a rebuscar, y era muy difícil encontrar aquel anillo tan brillante. Pero escuchó las palabras de ese viejo anciano y dijo, voy a esperar. Y cuando paró, dejó de moverse, de repente la arena comenzó a fondear y a quedarse en lo más bajito. Y cuando el agua volvió a ser cristalina, el anillo con su gran brillo y por el sol que lo hacía resplandecer, en un momento encontró aquello que había perdido. Y es que en nuestra vida intentamos buscar las soluciones como este hombre, metiendo la mano y revolcando y removiendo y buscando entre lo perdido, y no nos damos cuenta, pero lo único que hacemos es remover la arena, remover toda la tierra, y no dejamos que el agua esté cristalina para poder encontrar aquellas cosas que habíamos perdido. Empezamos a movernos desesperadamente de acá para allá buscando soluciones. Y vamos a un banco, y vamos a un amigo, y vamos a esto, y vamos a lo otro. Y yo no sé si a usted le pasó, pero a veces cuando empezamos a buscar las soluciones en muchos lugares, la vida comienza a complicarse aún más. Y de algo muy chiquitito, el problema se convirtió en algo gigante, gigantesco, elefantiásico. Ya no hay manera de poder solucionarlo, y ahí es cuando Dios, en su misericordia, trabaja con nosotros y nos ayuda, pero el Señor nos pide que tengamos paciencia en medio de la tempestad. Porque el Señor nos dio la capacidad de tener paz en medio de la tormenta. Parece que nuestra vida es un caos. Está todo vuelto patas para arriba. Parece que todo nos va mal, todo nos sale mal. Nuestros hijos más rebeldes que nunca, no quieren saber nada del Señor. Nosotros con 1000 complicaciones, de repente una llamada que no esperábamos, un médico que hizo una radiografía de estas de casualidad que nos hicimos porque teníamos un dolorcito en la espalda, y de repente hay un cáncer, aparece un cáncer allí. No sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero parece como que todo se vuelve en contra. Y nuestra vida se convierte en un gran caos. La palabra caos significa abismo. En castellano la usamos para hablar de desorden, de confusión, de desconcierto, y en todas las etapas de la vida tenemos algunos momentos de caos. Nosotros pensamos solo los adolescentes, están medio, olviden que los adolescentes entre que las hormonas les chocan y no saben para dónde van, y ahora mismo con todo esto que le están metiendo, ahora los adolescentes no saben si es un adolescente, una adolescenta, un adolescento, si es un caballo, una cebra o una oveja o un ser humano. Tenemos transespecie, transexual, hay de todo. Y hay cada locura en este mundo, pero la realidad es que todos en nuestras etapas tenemos nuestros pequeños o grandes caos. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, también los ancianos, cuando de repente, pues, el médico ya no es que te llama, es que te pone una cama al lado de su consulta. Porque cada 2x3 te están encontrando alguna cosa nueva, y ya porque el cuerpo se desgastó y bueno, tiene su edad. Y los adultos con su vida convulsa y con sus hijos creciendo, y que algunos tienen que ir a la universidad y no saben cómo lo van a pagar y quieren ayudar pero no tienen plata. Cada uno tiene sus problemas. En la juventud, por ejemplo, uno se puede hacer preguntas como ¿acaso el aborto está bien? Nos hemos encontrado con decenas de chicas que de repente, pues, por una noche de pasión, se encontraron con un embarazo no deseado, y en planificación familiar lo primero que le dicen, ¿qué es? No, esto te va a arruinar la vida.
Esto te va a complicar la vida. Y sí, es cierto, los niños complican la vida. Es una realidad, no es una mentira, es responsabilidad. Es tener que preocuparse por otra persona que además no se puede sostener por su propia vida, por su propia inteligencia, necesita de un adulto que lo cuide, que esté con ellos. El ser humano es el ser más inútil cuando nace. Tú coges a un bebé y lo dejas, y si nadie lo cuida, su destino es la muerte. Tener una orientación sexual diferente es malo. Tener relaciones antes de casarse está bien. ¿O por qué no podemos ir a la discoteca y pasarlo bien? No hacemos nada malo, te dirán muchos jóvenes. ¿Escuchar reggaetón es malo? Definitivamente sí. Un dolor para los oídos. Dios existe, y si existe, ¿por qué hay tanto dolor en el mundo? ¿Por qué me pasan todas estas cosas? Si Dios está allí en su trono, tan tranquilo, ¿por qué me pasa a mí todo esto? ¿No se ha hecho esa pregunta alguna vez? Porque todos pasamos por algún valle de sombra y de muerte. Es común a todo ser humano, rico y pobre. Pregúntale a Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del planeta. Creo que fue él que murió de un cáncer. Sí, fue él. O él fue el dueño de Apple. Ahora yo no sé, yo los estoy matando a todos. El de Apple, ¿no? El de Apple. Bueno, no los conozco, no he tenido el placer de conocerlos y de que dieran alguna ofrenda, pero con todo su dinero, con todo su patrimonio, no tuvo la posibilidad de poder sanarse. Y después te encontrarás con una persona que a lo mejor tuvo el mismo tipo de cáncer, no tenía un céntimo y se curó. Es que la vida es así, mi querido hermano. Usted no tiene la vida que usted elige, tiene la vida que a usted le toca. Y usted va a recibir llamadas de teléfono que no se esperó nunca y van a llegar. Un familiar que parte con el Señor y usted no se lo esperaba. Una enfermedad en un niño en su hogar. Un hijo enfermo. Hay muchas cosas que nos pueden suceder, que pueden volver nuestra vida un caos en un solo minuto. Un jefe que nos vuelve locos, nos desespera en nuestra vida y queremos trabajar y parece que no nos deja este jefe porque es opresivo y te oprime y te dice cosas y vos querés trabajar y no podés. Después tenés trabajos con malas amistades, tenés compañeros de trabajo, son un desastre. ¿Y qué te arrastran? Compañeros de escuela. Yo también fui a la escuela, aunque hace muchos años que no voy. Pero en la escuela, como cualquier joven, me ofrecieron drogas también. Y me ofrecieron todas las cosas que le pueden ofrecer a un joven. Cosas que también le habrán ofrecido a usted seguramente en algún momento de su vida, porque son cosas que están en la transición de este peregrinaje que tenemos aquí en la tierra. Y por un momento esas amistades a lo mejor a usted lo han atraído más que la Biblia o que la palabra de Dios. Y se ha encontrado en un momento muy lejos de Dios, aunque siendo creyente, muy lejos del Señor, muy lejos de lo que parecía que Dios quería con usted. Y que su vida es un gran despropósito. Incluso muchos con el matrimonio que va mal. O años peleando para que su cónyuge o su pareja conozcan al Señor. O sus hijos. No sé
¿En cuál de todas estas listas o estas cosas que pueden suceder estás tú? Seguramente en algo o algo te está sucediendo. Hay algo en tu vida que no es como a ti te gusta. Te lo aseguro, eso puedo poner las manos en el fuego. ¿Hay alguno de ustedes que dice todo lo que tengo en mi vida me gusta? Nada tengo que cambiar. Un trabajo, un estado. Y a lo mejor uno quiere estar casado y está soltero o está viudo o está divorciado. O alguno está casado y quiere estar soltero o quiere estar viudo o quiere estar divorciado. Dicen que el matrimonio es como un autobús lleno. O sea, los que están dentro quieren salir, los que están afuera quieren entrar. Tormentas siempre van a haber, pero vamos a ir a las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Lucas, el capítulo 8. Perdón. En el capítulo 8 de los versículos 22 a 25, y después leeremos el mismo acto, pero en Mateo 8, dice así la palabra del Señor. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y en el mismo acto, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8 también, pero los versículos 23 a 27, dice así, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hay una historia de unos pintores que tenían que hacer un cuadro acerca de la paz. Y el que más se asemejara a la paz obtendría el premio, que era un cheque con no sé cuánto dinero. Entonces uno hizo un dibujo de la paz y dibujó un valle precioso, con flores, con un cielo azul completamente despejado, un sol, un cuadro precioso acerca de la paz, y uno lo podía mirar y veías el cuadro y te daba una sensación de paz. Después había otro que había dibujado un lago muy cristalino, con agua muy cristalina y con animales que estaban alrededor del lago y bebiendo del agua, y también era un cuadro muy bonito y transmitía mucha paz. Y de repente hay un cuadro allí que todo el mundo lo miró y quedó plasmado, porque el cuadro era una gran tempestad, unas olas que golpeaban contra una roca en una montaña, algo que asustaba de verlo. Y en lo alto de la montaña, dentro de una pequeña cueva, había
un nido de pájaros con unos pajaritos en completa paz, tranquilos porque las olas no llegaban hasta allá arriba. Y fue el vencedor de ese gran premio. Nosotros esperamos que la paz que Dios nos da, y cuando nosotros entendemos que cuando Jesús le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, paz os doy, no como el mundo las da, nosotros estamos esperando que nuestra vida sea un hermoso lago con cisnecillos y patitos, con una brisa fresca debajo de un árbol, con una hamaca paraguaya, tranquilos. Pero cuando el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, es sabiendo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que nosotros podríamos, como ese pájaro, estar arriba de la montaña. El Señor nos estaría cobijando como Él, siendo la roca de nuestra salvación, escondidos en Él. Las olas nunca llegan. Todo puede estar convulso, pero el Señor siempre nos sostiene y esa es la paz que Dios nos quiere dejar. Jesús decidió en medio de una barca, yo no sé, me imagino, ¿ustedes se imaginan las barcas de aquella época? Nosotros pensamos en una barca y pensamos en el yate de alguno de los famosos o de los ricos. Es una barca destartalada con madera y calafateada y seguramente ya bastante usada, con olor a pescado. Y andarían los discípulos de acá para allá en esa barca y las olas grandotas. No era el Titanic. Aunque el Titanic con mucha fuerza que al final se terminó hundiendo igual. Eso de ni Dios lo hunde, lo hundió un iceberg. Pero yo me quiero meter en la piel de los discípulos, porque nosotros a veces hablamos de la poca fe de los discípulos, pero ¿y qué haríamos nosotros, mi querido hermano? Porque nosotros hacemos exactamente lo mismo en nuestras vidas. Y a veces vamos corriendo a Dios desesperados. Cuando Dios mira a veces nuestra poca fe. Claro que Él nos ayuda. Pero mi querido hermano, no estamos diseñados para tener poca fe. Estamos diseñados para tener mucha fe. Y para que nuestra fe sea como un grano de mostaza que va creciendo. No que se quede chiquitito, porque todos piensan, uy, la fe como un grano de mostaza mueve montañas. No. La fe como un grano de mostaza ha de crecer. Y cuando crece, mueve montañas. Y nuestra fe tiene que ir creciendo a medida que vamos conociendo a Dios. Y sí, mi querido hermano, que vamos entrando en más de una tempestad. Los discípulos conocieron más de una vez lo que era un mar bravo. No hay paz, ese bebé no tiene paz. Pero en los brazos de la abuela, qué mejor va a estar. Pongamos que la figura de la tempestad en nuestra vida, todos en mayor o menor medida tenemos alguna tempestad, alguna etapa confusa en la que nos pasan cosas que nos hacen tambalear esa barca. De repente confiamos en que papá y mamá están bien y se divorcian. De repente confiamos que la iglesia está bien y se divide. O de repente confiamos en alguna persona y nos traiciona. La vida de repente ya no es lo que era. Una mala noticia nos arruina el pastel, una enfermedad de un ser querido, la muerte de un ser querido. Y la pregunta siempre surge, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿A qué estamos aferrados cuando todo parece que se tuerce? Cuando estamos confiando en que algo va a ir bien y de repente va mal. Cuando estás trabajando y estás en tu jornal y no te esperas un despido.
De repente la empresa quebró. O te llama el de recursos humanos. Nadie quiere los de recursos. ¿Hay alguien de recursos humanos acá? Me parece que Katia, ¿no? Keila trabaja con recursos humanos. Pero nosotros la amamos a Keila. Porque no trabajamos en esa empresa. Qué difícil es ser de recursos humanos. Ay, Señor, dale paciencia. Pero qué feo, ¿no? Cuando nos llaman de recursos humanos. Porque qué cosa seria, nunca nos llaman para un aumento. Y cuando, por lo menos yo he pasado en alguna de las etapas que no me esperaba, porque parecía que estaba todo bien, y de repente se torció todo, siempre recuerdo este versículo de Oseas 2:14, que dice, pero he aquí, yo la atraeré al desierto y le hablaré a su corazón. Entiendo que a nadie le gusta el desierto y qué raro es hablar de un desierto y una tempestad a la vez. Parece como si fueran un oxímoron dentro de la misma frase, no cabría el hablar de una tempestad y de un desierto, pero en ese momento los discípulos estaban viviendo en un desierto porque no hallaban consuelo en medio de la tempestad. ¿Y cuántas veces en tu vida, en medio de la tempestad, te encuentras que miras hacia el costado y estás esperando que Dios haga algo y de repente lo que escuchas de Dios es un ronquido profundo y precioso que parece hacer más fuerte aún tu dolor? Me encanta porque cuando el Señor se despierta y los ayuda, los reta y les dice, hombres de poca fe, ¿sabes que tú no estás diseñado para ir y vivir de una manera preocupada? Tú no estás diseñado para ir corriendo, llorando a Dios. No es el diseño original de Dios. El problema no es pedirle a Dios, es cómo le pedimos a Dios. Y bien, Dios nos ayuda, siempre nos va a ayudar porque nos ama. Pero mi querido hermano, ¿queremos mantenernos en la etapa de la niñez espiritual o queremos crecer? Porque a veces me da la impresión de que en las iglesias buscamos que siempre nos estén dando leche espiritual. Y siempre nos estén diciendo, vengan al pastor que el pastor va a orar por ustedes. Y siempre vengan y hagan esto, el Señor los va a proteger. Siempre estamos buscando esa manera tan paternalista de vivir la cristiandad, cuando Dios lo que le estaba diciendo a los discípulos es, háblenle ustedes a las solas. Háblenle ustedes a su mar y a su viento y párenlo. No es que Dios no quiere que vayamos a Él. Claro que le encanta que vayamos a Él, pero no con este espíritu. Mi querido hermano, en tu vida seguramente hay cosas que te están desestabilizando, pero plántate, ponte firme y que se note que eres un hijo de Dios que está pisando una roca. Y no te tambalees como si estuvieras en la arena. Mira el piso donde estás. Y si es arena, porque construiste sobre la arena, busca la roca y sube. Pero si estás sobre la roca, mi querido hermano, no importa el viento, no importan las olas, la tempestad o los tiburones que pueden andar dando vueltas por ahí. Tu roca es inconmovible. Tu roca que es Cristo, nadie la puede mover.
Así que cuando un hijo de Dios está pasando por un desierto, mi querido hermano, lo que te pido es que abras tu corazón porque hay un mensaje de Dios para ti. A veces nos apresuramos tanto a que Dios nos solucione los problemas. Y necesitamos estar un tiempito más en el desierto. Jesús, que estuvo 40 días en el desierto, no 40 años como el pueblo de Israel, creo que ellos ya se pasaron. Se les fue la mano a los israelitas por culpa de su poca fe. Pero Jesús, que estuvo 40 días, tuvo que estar 40 días. No eran 20, no eran 15, no eran 16. Eran 40. Y mi querido hermano, tú que quizás estás pasando por un desierto, que quizás estás pasando por un momento de soledad, en el que Dios parece que desapareció de tu vida, que hay un silencio sepulcral. Tú piensas que estás en el cementerio, en el ocaso de tu vida, y Dios te está diciendo, mantente firme allí porque yo tengo un mensaje que darte en ese punto exacto en el que estás. Y cuando menos te lo esperas, aparece la llamada de Dios. Y cuando Dios llama, le va a pasar lo mismo que a Pedro y a Juan cuando estaban en su barquita pescando. Era tan lindo, ellos estaban haciendo lo mismo que hacían todos los días, buscando sus pescaditos. O cuando Mateo estaría recaudando sus impuestos y escuchando unos cuantos insultos también. Pero de repente pasó un Jesús por su lado y dejad lo que están haciendo, síganme. ¿Sabes cuál es nuestra ventaja? Que el llamado de Jesús de sígueme, ya lo escuchaste. Y por eso estás aquí. Pero mientras seguimos a Jesús y seguimos sus pasos, nos toca pasar por momentos de tormenta. A veces el Señor nos mete en la barca sabiendo que en medio de nuestra travesía al otro lado nos va a venir un viento tremendo. El Señor ya lo sabe. Y Él se va a echar a dormir. Pero para que tú aprendas a vivir con fe. ¿Saben cuál era la fe que tenían que tener los discípulos? No era la fe de yo todo lo puedo, soy todopoderoso. No, Pedro ahí arrojadizo como era tan arrojado. Pero yo tengo poder y no es una cuestión de eso. Yo me imagino que los discípulos, la fe que tenían que tener, ¿saben cuál era? Si Jesús se echó a dormir, yo me voy a meter una siesta al lado de Él. Nosotros pensamos que siempre la fe es para parar las cosas. A veces la fe es para poder dormir en medio de tus problemas y para hallar descanso en medio de tus circunstancias. ¿Sabes? Hay cosas que tú no puedes controlar. Hay circunstancias de tu vida que tú no puedes controlar. Son incontrolables. Son situaciones que incluso te vinieron a ti y no eran ni siquiera eran culpa tuya. Pero ahí están. Y el Señor te dice, aprende a descansar. Aprende a echar una cabezadita conmigo. A lo mejor el Señor se molestó porque lo despertaron de la siesta. Y no entendieron los discípulos que lo que tenían que hacer era bajar con Él a donde estaba Él y dormir. Aunque la barca siga moviéndose. Aunque tu barca en esta vida siga golpeando contra las olas. Aunque sigas teniendo el mismo problema que te aquejaba, te voy a decir una cosa de parte del Señor en esta mañana. Baja al camerino con Dios y duerme. Descansa en el Señor. Descansa en Cristo. Porque por más altas que sean las olas, la barca nunca se va a hundir estando Cristo en medio de ella. ¡Nunca! Ese es nuestro Señor.
Pero aún así el Señor también nos dijo a todos sus discípulos, en Hechos 1, cuando los discípulos iban a recibir casi el peor de los castigos, aunque no lo entenderían, quizás lo entenderían años más tarde, pero esas palabras de Jesús, que quizás en ese momento resonaron en esos últimos momentos en los que Jesús estaba con ellos, y Jesús les dijo, les es necesario que yo me vaya. ¿Cómo se nos va a hacer necesario que se vaya Jesús? Todos los milagros, las cosas que estamos viviendo. Los discípulos estarían contentísimos. Los demonios se les huían de ellos. Y sanaban a los enfermos. Pasaba de todo. Y Jesús les dijo, ¿es necesario que yo me vaya? Les enviaré al Espíritu Santo. Y en este momento Jesús les va a decir una de las frases que los discípulos quizás más tendrían que recordar. Y mi querido hermano, tú también tienes que recordarlo, y yo también. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Mi querido hermano, te ha sido conferido el poder de Dios. No te lo mereces, ni yo tampoco. Pero tenemos esta preciosa gloria en vasos de barro. Algunos parecemos más jarrones que vasos. Otros son más fuentones. Pero mi querido hermano, la gloria de Dios está posada sobre sus hijos. Ni se te ocurra menospreciarte, ¿me oíste? ¿Escuchaste lo que Dios te dijo en esta mañana? No se te ocurra menospreciarte. No, pero es que yo soy tartamudo. No estoy hablando en lenguas. Lo mismo que le dijo Moisés. Hasta 3 veces. Y lo terminó haciendo enojar a Jehová. Querido hermano, Dios no está para hacerte a tu imagen y semejanza. Y Dios no está para concederte todo lo que tú deseas y que Él no desea para ti. Tú has sido creado por Dios para tener relación con Dios, para tener al Espíritu Santo contigo, sabiendo que está contigo todos los días y que tú tienes poder de parte de Jehová, de los ejércitos. No se me achante, mi querido hermano. Váyase adelante. Te va a tocar en tu vida confrontar y pelear con unos cuantos Goliat. Y a nosotros nos gustaría que Goliat se parezca más al pingüino, ese malo de las películas de Batman, que era chiquitito, feíto. Goliat siempre se nos presenta como un gigante al que nosotros no vamos a vencer. Tu problema es lo suficientemente grande para que tú no lo venzas. Pero mi querido hermano, haz lo que hizo David. Recuerda las palabras de David. Cuando él le dijo, sabes, tú estás parado frente a mí, pero tú has hecho enojar a alguien peor que yo. Yo tengo buena puntería, pero mi querido hermano, te aseguro, bueno, hermano no, porque era Goliat y era de los filisteos. Mi querido contrincante, adversario, solo te voy a decir una cosa. Tú vienes a mí con una espada grandota, con una lanza gigante y con un esbelto y una esbelta y gran coraza. Pero a mí solo me hace falta una cosa para vencerte. Y es que yo vengo con Jehová de los ejércitos. Y tú no puedes. Contra Él no puedes. Y mi querido hermano, camina con esta fe. Camina con esta confianza. Empieza a dar pasos de fe. El paso de fe significa pasar, dar un paso, pero firme. No mires con dudas.
Así como le pasó a Pedro. Recordamos en Mateo 14, dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahí Pedro estaba un poquito confiado. Se ve que esa fe como granito de mostaza actuó en ese momento en Pedro. Lamentablemente esa fe actuó cuando estaba dentro de la barca. ¿Y saben cuántos de nosotros los creyentes tenemos fe cuando todo va bien? Cuando todo parece que está bastante tranquilo, entonces ahí se nos enciende la fe. Y entonces tenemos mensajes poderosos. Y entonces nos aprendemos y miramos YouTube y ponemos todos esos mensajes de poder. Porque estamos bien. Pero saben, el libro de Filipenses, el libro que más veces contiene la palabra gozo. En el libro de Filipenses el apóstol Pablo dijo, gozaos en el Señor. Gozaos siempre. Pablo no pudo escribir el libro de Filipenses, lo pudo dictar para que un escriba lo escribiera. ¿Saben por qué? Porque Pablo estaba en la cárcel. Pablo no estaba en un spa. Pablo no estaba en lo mejor de su vida. Pablo estaba preso en el Señor. Y aún con manos en los grilletes y con piernas atadas, en la cárcel de más adentro, donde toda la basura, la porquería, las heces de los demás iban a parar. En el fondo, en la oscuridad, donde quizás no habría ni una pequeña luz. Pablo dijo desde adentro, gozaos en el Señor. Siempre, gozaos, mis queridos hermanos. Gócense en el Señor. Gozaos cuando os halléis en diferentes pruebas, como dijo el apóstol Santiago. Gozaos. Y Jesús le dijo a Pedro, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero a ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Te faltaba tan poquito para llegar a mí. Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Yo quiero imaginarme ese momento donde Pedro, allí viendo a Jesús, le dijo, si eres tú, dime que vaya contigo. Voy a caminar como tú caminas sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. Y bajando de la barca, poniendo el dedito así, a ver si estaba dura la cosa o iba para abajo. De repente sintió que sus pies se afirmaban y comenzó a caminar. Paso tras paso, caminando hacia Jesús. Recuerda una cosa, mi hermano, no importa la tempestad, no importa lo que pase alrededor, todos tus pasos te tienen que llevar a Jesús. No desvíes tu camino, ni desvíes tu mirada, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Él ahí estaba con sus ojos mirando a Pedro, y yo me imagino que cuando Pedro empezó a dudar, que Jesús ya lo sabía, yo me imagino por dentro Jesús, no dudes. Dale, te queda poquito, otro pasito. Así como los papás hacemos con nuestros hijos, cuando nos ponemos y dale, vení, y vemos que empiezan a tambalearse. Esa es nuestra vida con Dios.
Dios está esperando porque Él te diseñó para caminar por encima de la tempestad. Él no te diseñó para que estés en un barco simplemente. Él te diseñó para que camines por encima del agua y que llegues hasta Él. En medio de las tempestades y de los problemas, en medio de las circunstancias, es el amor de Dios el que nos impulsa a correr hacia Él. Después Jesús con Pedro tuvo otra ocasión más. Pedro no caminó sobre el agua en aquella vez. Pedro tuvo que mojarse. Pero ya no le importaban los milagros. A Pedro le importó ese reencuentro con Jesús. Por eso te digo, mi querido hermano, en esta mañana yo no te quiero infundir una falsa esperanza de que todos tus problemas se van a solucionar, porque no es verdad. Y porque es necesario que pasemos por pruebas. No te estoy diciendo que te cases con tu problema. Pero lo que sí te estoy diciendo es cásate con Jesús. Míralo a Él. Pon tu mirada en Él. Porque cuando miras a Jesús, si Él mismo te dice, háblale a tu montaña y muévela, entonces lo único que tenés que hacer es darte vuelta y decirle, montaña, en el nombre de Jesús. Jesús me dijo que te muevas. Adiós. Y como dicen los venezolanos, arranca aquí. No hay problema que pueda contra el nombre de Jesús. Pero tienes que darte cuenta de que Jesús está contigo. A través de su Espíritu Santo. Y que Él te ha dado autoridad. No eres cualquier cosa, mi querido hermano. Eres un hijo de Dios, no eres cualquier cosa. No somos especiales por lo que somos nosotros, somos especiales por lo que está dentro de nosotros. Por la gloria que ha sido depositada dentro de nosotros. Eso nos hace especiales. Y sí, somos un pueblo especial, lleno de luz en medio de las tinieblas. Esa es la iglesia de Jesucristo. Tú y yo somos la iglesia de Jesucristo, no cualquier cosa. Por eso hay una canción que a mí me encanta cantar. Es una canción que recuerdo casi que a diario. Porque dice, siempre que a ti vengo, yo te doy mi corazón. No importa cuánto tengo, Él siempre responde con amor. Dice, no hay nadie que me haya amado así. Solo tú diste tu vida por mí. ¿Te puedes dar cuenta en una buena vez que el Dios creador del universo decidió dar su vida por ti? ¿Y crees que eres poca cosa? ¿De verdad crees que eres poca cosa cuando el Dios del universo decidió hacerse como tú y como yo para dar su vida por nosotros? Tú no eres poca cosa. Por eso el diablo te tiene envidia y tú le tienes miedo a ese desconsiderado, derrotado. Por eso yo no creo en los espectáculos de exorcismo, con horas haciendo toser a la gente. Mi querido hermano, cuando un creyente sabe lo que es en Cristo, mira al diablo los ojos y le puede decir hasta con broma y jocosidad, arranca de aquí. Y se va. Porque sabe que tú no vas con tu autoridad. Sabes quién eres. En Dios, por Cristo Jesús. Quizás no te la sabes porque es una canción que yo no sé ni qué origen tiene, pero la cantábamos mucho. Pero sí te voy a pedir que te puedas poner de pie y que en esta mañana puedas restablecer tu conexión con ese Jesús
que te dice, aquí estoy en medio de tu tempestad. Y que puedes reconectarte con ese Jesús que te dice, yo no voy a solucionar tu problema. Quiero que vengas conmigo a dormirte una siesta. Hoy es un domingo de siesta. No solo de fiesta, sino de siesta también. Dice así la canción. Siempre que a ti vengo, yo te doy mi corazón. No importa cuánto tengo, me respondes con amor. ¿La podemos subir un poquito de tono? ¿Sí? Siempre que a ti vengo, yo te doy mi corazón. No importa cuánto tengo, me respondes con amor. Es que no hay nadie, Señor. Es que no hay nadie, Señor, que me ame así. Y solo tú diste tu vida por mí. Y aunque yo no lo merezco, Señor Jesús, solo tú diste tu vida por mí. Vamos a seguir cantando esta canción, pero a mí me encanta hacer actos proféticos. Y que nosotros actuemos con nuestro cuerpo también. Porque a veces nos quedamos, cantamos la canción y sí, muy linda la canción, pero al final no hacemos nada con eso. Hoy el Señor está en este lugar y Él está aquí. Y yo quiero que puedas hacer un acto juntamente conmigo.